Ahora queríamos acercarnos a todo esto desde un ángulo diferente, desde la ficción, desde las historias, porque creemos que se entienden mucho mejor las cosas, con la mirada de una escritora, Belén Gopegui, que además de hacernos disfrutar con sus libros, nos hace pensar en cómo está estructurada la sociedad y el papel que jugamos en ella. Hemos elegido para asomarnos a su trayectoria su libro El padre de Blancanieves, que arranca así. Susana, edad 20 años, altura 1,62, estudios Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, cuarto curso, ojos, mezcla de verde, amarillo y pardo, usa lentillas, milita desde 2004, Susana a la Asamblea. Necesitamos, hemos dicho a veces, informes sobre el mundo, sobre lo que ocurre en los institutos, hospitales, fábricas, comisarías, en cada empresa. Pero quizá necesitemos también algunos informes de las habitaciones. El otro día pasó algo en mi casa. Mi madre había llamado al supermercado quejándose por un pedido que no le habían traído a tiempo. Al día siguiente tocaron el timbre. Era el repartidor del supermercado, un ecuatoriano. Le dijo que por culpa de su llamada le habían despedido y que si no lograba que le readmitieran, mi madre sería para siempre responsable de lo que le pasara a él y a su familia. Él se encargaría de recordarle esa responsabilidad. Ya os imagináis que durante esos días mi madre no dejaba de encontrarse al ecuatoriano por el barrio. También un día le vio cerca del instituto donde da clases. Mi padre quería llamar a la policía, pero mi madre se lo prohibió. Le pidió ayuda para encontrar otro empleo de repartidor. Podríamos intentar algo parecido. Llevar las consecuencias de los problemas al lugar donde se originan. Necesitamos todo lo que estamos haciendo ahora, la lucha, la reflexión, la organización. ¿Por qué no podemos intervenir en la elección de los bienes que van a producirse? ¿Por qué permitimos que una minoría se apropie de esa elección y de los bienes? Hasta ahora habíamos dejado estas preguntas para un futuro lejanísimo, cuando cambiase la relación de fuerzas. Preguntemos ahora, no sigamos esperando. I wear this crown. Quédense con esta frase, el acto de llevar las consecuencias de los problemas a donde se originan. Belén Gopegui, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Laura. Bienvenida a este faro. Hemos elegido este libro, El padre de Blancanieves, pero la verdad que podríamos haber elegido el más reciente, Te siguen, una novela sobre el robo de la privacidad, la inteligencia artificial o el Comité de la Noche, porque en todos, de una manera u otra, vemos cómo está dividida la sociedad, las clases sociales. Clase, el tema de esta noche. ¿Es un objetivo cuando escribes mandar señales para que la gente reaccione o es una consecuencia de tu trabajo creativo? Yo creo que se acerca más a una consecuencia, ¿no? Siempre aquello que quieres decir tiene que ver con el mundo en que estamos viviendo y con lo que la imaginación permite hacer con ese mundo, ¿no? Y creo que es prácticamente imposible imaginar bien el mundo sin imaginarlo atravesado por las clases sociales, ¿no? Estábamos escuchando cómo arranca la novela a Susana, la hija de una profesora, que por una queja que podemos decir está justificada o entendemos, provoca el despido de un repartidor y ella explica lo sucedido en una asamblea, ¿no? ¿Por qué elegiste la asamblea, lo colectivo, para narrar? Se investiga poco en la literatura en otras formas de concebir el yo, ¿no? Creo que es uno de los temas en la novela es muy importante. Entonces, pequeñas colectividades que son muy importantes, que nos enseñan a vivir de otra manera y que están mucho menos representados en la vida pública, incluso en la vida periodística y en la vida narrativa sobre todo, ¿no? Era algo que para lo que la literatura podía servir, ¿no? El acto de esta madre trastoca la vida de una familia de clase media, y ahora iremos a ese concepto, y normal. Los personajes, hay un momento que hablan de este concepto de persona normal y persona no normal. Bueno, eso es a partir de un poema que se cita en la novela que se llama Felices los normales, que es un poema un poco idealista en el sentido de que, bueno, por una parte está la gente que más o menos vive sin problemas y por otra parte en ese poema se viene a decir que los que atraviesan algún tipo de dificultad
son más capaces de interpretar el mundo, viene a decir, y creo que es literal, ¿no? Los que hacen los sueños, ¿no? Los que hacen la vida, los que hacen los sueños diferentes, ¿no? Y quien escribe a veces está más cerca de un personaje, a veces de otro. Por ejemplo, yo este poema que a mí me ha servido durante muchos años, hoy lo cuestionaría en parte, en esa parte en que parece que quien es capaz de expresar algo nuevo es más especial, ¿no? Yo eso ya no lo creo, ¿no? Estamos preocupados e indignados por el panorama político. Los ciudadanos formamos parte del engranaje de una máquina destinada a enriquecer a una minoría. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí continúan cientos de personas. Estamos escuchando sonido de archivo de la radio del 15M, aquel movimiento ciudadano de 2011 que pedía mejorar el sistema político. Y me recuerda mucho a la asamblea de este libro, pero es curioso porque tu libro nació antes. No sé si tú sentías que algo se estaba moviendo y te interesaron especialmente estos círculos donde parecía que los ciudadanos volvíamos a tomar la palabra. Sí, es que hay una frase que también se usa mucho, que el arte tiene que hacer visible lo invisible, y un poco en este libro yo lo que venía a decir que una de las cosas que es importante hacer visibles son las que están a la vista pero no se miran, ¿no? Entonces, bueno, yo había publicado otras novelas que me habían hecho ir a muchos lugares, aparte de que siempre he estado más o menos integrada en colectivos. Bueno, yo sabía que estaban ahí, lo que pasa es que nadie los miraba. Recuerdo una crítica que decía, esta es una novela 68ista, si esto ya no existe. Y enseguida estalló el 15M, porque si los mirabas los veías, ¿no? Otra cosa es, bueno, que también la novela habla eso de la clase media, que no deja de ser una ficción. ¿Por qué dices que la clase media en España es una ficción? Si echamos un vistazo a los datos del CIS, la mayoría de la gente siente que es clase media y, por cierto, no se siente clase trabajadora, que eso es aún más curioso. ¿Por qué dices esto de la ficción? Es decir, que haya gente con más o menos ingresos, que haya gente con más o menos propiedades, no es una ficción, es un hecho. Lo que es una ficción es intentar dividir a la clase trabajadora entre personas que trabajan y personas que, como bien dices, también trabajan, pero no se consideran trabajadores, sino se consideran clase media, ¿no? Porque creo que eso contribuye a dividir y además contribuye a hacernos más solitarios, en el sentido de que, bueno, quien se considera clase media piensa que lo que tiene que hacer es proteger lo suyo, porque de alguna forma tiene que intuir que no hay nada que le haga diferente de otras personas que trabajan. Es un tema que también me ha interesado mucho, el mérito. Nadie es intrínsecamente 20.000 veces mejor que otras personas para ganar 20.000 veces más que otra persona. Sino que, pues las circunstancias te han ido colocando, lo has tenido más fácil, has tenido herencias, has tenido un talento que también es fruto del azar muchas veces, y eso te ha permitido ganar más, pero cuando ves a la clase, a quienes se consideran clase trabajadora y a quienes ni siquiera se pueden considerar clase trabajadora porque por cuestiones de raza, por cuestiones de falta de papeles, por lo que sea, ni siquiera acceden a esa consideración, aunque lo sean, pues la clase media al final entonces acaba protegiéndose y haciendo eso que decía Bertolt Brecht en Madre de Coraje, ¿no? La guerra que me da de comer mata a mis hijos. La clase media, para proteger sus ingresos, pues acaba destruyendo con una mano lo que quiere construir con la otra, ¿no? Mientras que si hubiera una conciencia más general de que somos muchas personas clase trabajadora, pues eso nos devolvería un cierto poder, y yo creo que en este momento es algo que necesitamos. Hay temas que están presentes en varios de tus libros, como es el activismo, la movilización, lo individual que se funde con lo colectivo. ¿Crees que todo esto viene de tu educación, de tus raíces, de la historia de tu familia? Todo se mezcla, ¿no? Lo bonito de las novelas, para mí, una de las cosas que más me interesan es eso, ¿no? Que en un personaje coincide, pues eso,
todo el hilo de su trayectoria que nos hace a cada persona diferente, con también todo lo común, ¿no? Y esto que me preguntas de clases, que me imagino que es por esta persona a la que le dediqué una novela y que me cambió realmente la vida, que fue Juan Blanco, un profesor de filosofía que daba clase en su casa. Y eso, como estamos en la madrugada, y él también era muy de madrugadas, quiero pensar que seguramente que entre todas las personas que están escuchando, alguien fue su alumna o su alumno, porque tenía muchos grupos de clase y muchas personas que iban allí, ¿no? a estar con él. Y bueno, se suponía que daba clases de filosofía, también hablábamos de la tragedia griega, de Aristóteles, luego se remontaba a filósofos actuales, luego volvía para atrás, pero también era una forma de enseñarnos y de enseñarnos a eso, que la razón es común y que las personas son comunes. Si no me equivoco, estudiaste Derecho. ¿Era o fue por el deseo de hacer justicia? Sí, yo creo que hice Derecho una parte por las películas y otra parte porque pensaba que la ley tenía que servir para hacer un mundo más justo y más igualitario, ¿no? Y bueno, justo estudiando Derecho también te das cuenta que a veces para que la ley sea justa, quienes hacen la ley tienen que ser justos, y eso no es tan fácil en nuestras democracias capitalistas, ¿no? ¿Y recuerdas el momento en el que decidiste que te ibas a dedicar a escribir? Siempre había estado escribiendo y bueno, sí, creo que siempre, desde que te acuerdas, ¿no? No sé. Pero sí fue en tercero de Derecho, en unas clases que no me gustaban nada, de Derecho Financiero, por casualidad. O sea, la materia me puede interesar, porque además los impuestos creo que son importantísimos, pero ahí mientras era la clase yo leía. Y ahí ya dije, bueno, voy a acabar la carrera por mis padres, porque no sé si podré vivir de escribir, por lo que sea, pero yo quiero escribir. Don't waste the days when I'm dead and I'm gone. Wind up the clocks, ring around, carry on. Don't gather flowers, dry your eyes, call your friends. Muchos y muchas de nosotras estamos en búsqueda de referentes femeninos porque nos hemos dado cuenta que durante mucho tiempo en las clases hemos tenido muchos referentes masculinos, pero no tanto femeninos, ¿no? Tú hiciste hace tiempo un libro que se llama Ella pisó la luna, donde hablas de tus padres, pero concretamente de tu madre. Creo que aparece mencionada además esta preciosa canción. ¿Qué significó la figura de tu madre o qué significa en tu vida, precisamente en esa conciencia social que tienes? Sí, quería contar, ya que me dices esto, porque es que me acaba de pasar que he estado en Cádiz y en una clase, a partir de ese libro, todas las personas de esa clase han recordado a figuras de su familia, a veces es la madre, a veces es una hermana, a veces es que estaban más olvidadas y les han preguntado, porque una de las cosas que digo en ese libro es pregunten a sus madres antes de que sea tarde, ¿no? Y ya no les puedan contar lo que hicieron, ¿no? Y es que me pareció precioso porque es como han tomado, luego lo han editado, ¿no? Y ahora es un libro como con también 30 historias de 30 vidas de madres o de otros personajes de sus familias que hicieron algo que en teoría no es importante, pero que sí que lo fue, ¿no? Que fue el caso de mi madre, ¿no? Yo nunca me gusta hablar de mí, por lo que sea, ¿no? Entonces, ese libro, sinceramente, creo que lo ha escrito ella a través de mí, no en el sentido de un medium, sino en el sentido de que yo lo único que hago es poner palabras a todo lo que ella hizo, ¿no? Y creo que sí, que fue, no sé, es algo así como el paso de ser clase trabajadora a ser
clase trabajadora en lucha, ¿no? Que es lo que te convierte en un agente capaz de cambiar el mundo, pues ella lo hizo con respecto al feminismo y con respecto a la intervención en el mundo. Digamos, ella estaba condenada a ser una persona, pues una esposa y madre de familia. No pudo ni siquiera terminar los cursos de enfermería, tampoco pudo estudiar medicina porque su padre no le parecía bien que una... Y luego, pues, mi hermana tenía parálisis cerebral y es verdad que contó con los recursos de apoyo, no digamos que era de una clase, lo que llamaríamos clase media, sin conciencia de otra cosa, pero con todo eso sí que dijo, no, yo quiero intervenir en el mundo y quiero luchar por las cosas que me parece que son juntas, por ejemplo, porque se haga una ley que tenga en cuenta a lo que entonces se llamaba minusválidos psíquicos, que hoy sería diversidad psíquica o lo que sea, funcional. Y también conocí a personas reprimidas en la dictadura de Videla y quiso ayudarlas de forma, a veces incluso arriesgándose mucho. Entonces, bueno... Ella empezó a colaborar con Amnistía Internacional cuando todavía no era la organización que hoy conocemos. Esto que creemos de no se puede cambiar el mundo, de alguna manera figuras como la de tu madre demostraron que sí, a base de insistir, de prepararse las cosas, de hablar, de dedicar su tiempo, se puede cambiar. Por cierto, un tema que también está en El padre de Blancanieves, ¿no? Sí, creo que es ahí, que hay un personaje que dice eso, como que nos quieren convencer de que un poco más o menos de honestidad es irrelevante, un poco más o menos de acción es irrelevante, ¿para qué voy a hacer nada, no? Y no es así, porque si todas las personas que trabajamos, si hiciéramos algo, tendríamos todo el poder del mundo. No es tan fácil porque luego hay muchas contradicciones y porque siempre que ha habido procesos de organización social que han conseguido reformas, han encontrado enfrente a personas que deberían estar apoyándolas y que se han puesto en contra, porque desde el otro lado también se trabaja mucho para convencernos de eso, de que no vale la pena. Pero yo creo que es evidente que entre no hacer nada y hacer algo, pues el cinismo no conduce a ninguna parte, ¿no? Belén Gopegui, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, gracias a ti, Laura. Hasta pronto. Adiós. We worked out of a slaughterhouse on the outskirts of town.